Bueno, estamos acá entrevistando al doctor Eduardo Aguad, que es miembro del Colegio Público de Abogados, es el presidente de la Asamblea de Delegados del Colegio Público, es uno de los periodistas responsables de Gente de Derecho Radio y también tiene una participación en Radio Mitre, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué programa, Edu? Sí, yo trabajo en el Grupo Clarín, en realidad. Ah, en el Grupo Clarín. Sí, trabajo en Radio Mitre, en TN, Canal 13 y bueno, haciendo en varios programas, sí, hablando sobre todos los problemas que hay en la propiedad horizontal, en los consorcios y todo Bien. eso. Acá dentro del colegio sos el responsable de la comisión del Instituto de Derecho de Propiedad Horizontal. Así es. Y de la comisión de discapacidad. Sí, así es, sí. Bueno, nosotros hoy te venimos a entrevistar para el Sindical Radio para hacerte varias preguntas sobre las últimas novedades que hay en cuanto a la propiedad horizontal, al tema de expensas, de los consorcios, las últimas reglamentaciones que fueron establecidas por el gobierno de la ciudad, las idas y vueltas en realidad de esas reglamentaciones, y con el objeto de informar a la gente que nos escucha sobre estas últimas novedades que realmente nos preocupan a todos porque repercuten en el precio de las expensas, que cada vez son más altas, ¿no? Sí. Así que bueno, empezamos con la entrevista. Sí, ¿qué tal, doctora Aguad? Valeria Carreras, ¿qué tal? Seguramente le digo a la audiencia que se me va a escapar el tuteo, pero es por lo cálido, por lo amoroso que es el doctor. Tenemos que tutearnos, si nos tuteamos en la vida real, ¿por qué no nos vamos a tutear en la Exactamente. Doc, el tema de la bancarización y digitalización de expensas, proyecto promovido y aprobado en el gobierno de la ciudad y motorizado por el funcionario Machiavelli, que su nombre nunca estuvo mejor puesto, ¿no? ¿Cómo pensás que va a impactar en el coste de las expensas? Yo creo que indudablemente esto va a hacer aumentar las expensas por muchos motivos. Primero porque para digitalizar la liquidación de expensas va a haber que utilizar mucho tiempo. Una persona va a tener que utilizar su tiempo en subir a la web todo lo que significa la documentación de gastos que tiene el consorcio, los comprobantes de gastos, no solamente los comprobantes de gastos, sino todo lo que tiene que ver con la documentación del consorcio. Y esto cada administrador va a necesitar un empleado más para hacer ese trabajo. Ese empleado cobra un sueldo y hay que pagárselo, y esto es un gasto. Sí, doctor, contanos, expliquémosle a la gente que esto es desde un edificio de 2 pisos hasta una torre de 50 pisos, la compra del par de guantes que se le rompió a la encargada a la tarde, hasta la contratación de el silletero con la pintura e impermeabilización de frente. Va a haber que escanear cada comprobante, ¿verdad? Cada comprobante. No solamente va a haber que escanear cada comprobante, sino que además, para pagarle a esa empresa de silleteros o para pagarle a cualquier proveedor, como vos decís, un consorcio de 200 departamentos o un consorcio de 5 departamentos, va a tener que abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria cuesta dinero mantenerla. Y tiene requisitos para poder abrirla. Exacto. Entonces, si vos vas a sumar los gastos de la digitalización de las expensas, más los gastos de la bancarización del consorcio, esto va a hacer que evidentemente aumenten las expensas. Ahora bien, no solamente esto tiene de malo este tema de la resolución 408, lo explico a tu audiencia. Sí, a mí también no recordaba el número. Sino que tiene de malo también que si vos sos una persona mayor o sos una persona que no sabés manejar una computadora o lo que fuera, igual vas a tener que recibir la liquidación de expensas y, lo que es peor, el recibo de pago de las expensas por vía digital. Entonces, ¿sabés lo que contestan los funcionarios ante la pregunta ¿cómo hace una persona mayor para...? Pedíselo a tus nietos. Y va a tener la solidaridad de algún vecino que lo va a ayudar, eso o un hijo que le va a comprar una computadora, o que le va a pagar el ciber para ir a ayudarlo a revisar. Además, todos sabemos como abogados
y le digo a tu audiencia, a la gente que no es abogada, el único comprobante que acredita la cancelación, el pago de una obligación, es el recibo firmado por el acreedor. Claro. Y vos no vas a tener en tu computadora un recibo firmado por el acreedor, vas a tener simplemente una un constancia mail donde te va a decir que vos pagaste las expensas, pero eso no te cancela el pago de expensas. Todo esto estaba para empezar a regir el 2 de enero. Ahora quedó suspendido. 6 meses. Sí, quedó suspendido hasta que haya sentencia definitiva en la cuestión de fondo, por una medida cautelar que se pidió y que tuvo favorable acogida. Doctor, ¿quién interpuso la medida cautelar? La interpuso la Cámara de la Propiedad Horizontal. Ah, sí, pero antes de eso, yo había escuchado en entrevista radiofónica a Machiavelli que el gobierno de la ciudad había decidido suspender 6 meses la aplicabilidad y exigibilidad de la ley, de esta reglamentación. No, sin embargo, eso no pasó. No quedó por escrito. Y otra cosa que te quiero llevar al tema que vos muy bien sacaste. Lo que había dicho Machiavelli, que lo dijo en una entrevista que nosotros... Que vos dirigiste, correcto. Dijo que durante 6 meses iban a convivir ambos los sistemas. Recibos de papel con los recibos digitales y la documentación de papel con la documentación digital. Como esto no está en la norma, yo le dije, pero colóquenlo en la norma entonces. Y dijo, bueno, lo tomamos como una sugerencia, colocarlo en la norma. Pero si no está en la norma, no existe. Doctor, recuerdo me viene de esa entrevista que yo estoy tratando de vehiculizar con algunos consorcios que llevo, es ese día en la entrevista vos le marcaste específicamente qué pasa con los autoadministrados. Él te dijo, porque yo tengo la grabación de Gente de Derecho Radio los sábados por América de 12 a 14, de paso le decimos el avisito donde están ustedes, vos le preguntaste qué pasaba con los autoadministrados y él te dijo, no es necesario, ellos no tienen que ni bancarizarse ni que digitalizar. Y vos le volviste a insistir, pero ¿cómo? Si los autoadministrados están en el registro de administradores. Y él te volvió a decir que no, y vos le pediste que haya una aclaratoria a la norma. ¿Esto ocurrió? No hubo ninguna aclaratoria, no hubo nada. Todos los que administran, todos los consorcios, estén administrados por un administrador profesional o por un vecino que autoadministra su consorcio, tienen que respetar y cumplir con la resolución 408, siempre y cuando vuelva a estar en vigencia cuando se dicte sentencia definitiva. Si declaran la inconstitucionalidad, quedará todo en la nada. Si rechazan la inconstitucionalidad, volverá a entrar en vigencia la 408 y habrá que cumplir con todo esto de la digitalización de expensas, la bancarización y la mar en coche, que va a aumentar el costo de las expensas, que por otra parte, yo te digo que de los 2.500.000 personas que viven o trabajan en consorcios en la capital federal, la mitad ya está en dificultades para pagar las expensas. Especialmente en estos 2 últimos meses, en muchos casos hubo un aumento de más del 100% en el costo de las expensas. Así que están impagables. Eduardo, un tema más. Vos que sos un viejo luchador, no por edad, no te me atajes. Un viejo luchador del aumento de expensas. Decime si no es mucho más práctico tener el bibliorato con la expensa de el mes pasado, el mes anterior y el mes anterior, para con el lápiz rojo ir puntuando en qué se gastó y en qué no. Si a mí yo lo recibo por mail, mi nivel de control va a ser mucho más superficial que cuando yo tengo el bibliorato y comparo. A ver, la cañería del cuarto A con la cañería del cuarto A repetida 3 meses después. ¿Vos creés que esto se va a dar así, el no control a través de la digitalización, Mira, también la liquidación? Lo que dicen los funcionarios es que esto de la digitalización y bancarización va a traer como consecuencia que se pueda controlar más la transparencia justamente de la administración del consorcio. Eso dicen. Yo digo que no es así. De ninguna manera es así. Porque a mí nadie me garantiza desde mi casa y en mi computadora
que yo estoy viendo la totalidad de la documentación del consorcio. Yo estoy viendo lo que el administrador sube a la web, Claro. no la totalidad de la documentación. Porque yo no sé si el administrador se queda con algo que no sube o no se queda con nada que no sube. Y algo más. Otra cosa más. Dale. Tampoco me asegura que esa documentación que yo estoy viendo en la web sea auténtica. Sí. Puede ser una documentación falsa, puede ser fraudulenta. Claro. ¿Y a mí quién me lo asegura eso? El único control efectivo sobre el administrador de consorcios es el control que ejerce el consorcista, el dueño de la plata que maneja el administrador. Sí, Eduardo, yo te hago esta hipótesis, este escenario. Se digitalizan los comprobantes, ¿sí? Entonces yo veo un ticket de el par de guantes. Vamos a quedarnos con el ejemplo de los guantes. Veo un par de guantes, 20 pesos. Pero ahí no me dicen un par de guantes vendido al consorcio de la calle tal y tal. Ese ticket con contralor fiscal es legal. Pero yo ¿cómo sé que ese administrador no lo multiplicó por sus 100 consorcios administrados? Y le puso el mismo ticket a todos, escaneado. Y bueno, lógico, ¿tengo control? Esto es lo que yo te decía antes. ¿Esa documentación es legítima o es ilegítima? ¿Dónde tengo yo la certeza de eso a través de la digitalización? En cambio, yo tengo la certeza si me voy a la administración y le reviso toda la papelería al administrador, como debe hacer cualquier consorcista, porque todos los consorcistas tienen el derecho de hacer eso. Salvo que se les ocurra a algún iluminado incorporar el tema de la firma digital o alguna de esas maravillas que hay, sí, con más complicaciones aún, porque ahí vas a sumar un montón de personas que no saben manejar el tema de la firma o los certificados digitales. Olvídate, ¿no? Eso va a subir las expensas un montón y además, además la gente común no lo va a entender. Exacto. Entonces, ya directamente ahí habría que pensar en un acto de discriminación por parte del gobierno hacia un sector de la población. Sí. Hoy tenemos cosas muy puntuales, como por ejemplo lo que te decía Valeria, que era el tema de que muchas personas que viven en propiedad horizontal no tienen manejo de computadoras o acceso a la red de internet, y tampoco tienen la ayuda o no necesariamente tienen que pedir ayuda para este tipo de cosas, porque se supone que la información tiene que estar disponible para todos, independientemente de tu acceso o no a una red de información digitalizada, ¿no? Pero yo te voy a llevar a preguntas de todos los días de los consorcios. Por ejemplo, yo te voy a hacer preguntas que me pasaron en mi edificio, para que también... no hago la consulta gratuita, Laura, por favor. No, después te voy a pagar. Sí, nos hacemos la factura. Te juro que te pago. En dinero o en especie. Pará, y la digitalizamos. La factura digital. Y la digitalizamos. Sí. Por ejemplo, se nos produjo un problema en el edificio con el tema de la inseguridad y una propuesta de poner rejas delante de las puertas de los departamentos, que estarían invadiendo la zona de espacio común, y que específicamente se prohíbe eso, las modificaciones sin una modificación del reglamento interno. ¿Es correcto esto? Si están todos de acuerdo en poner las rejas, lo pueden hacer. Pero hay que modificar el reglamento interno. Aunque no modifiquen nada. Por la mayoría. No la mayoría. Estando la unanimidad de propietarios en una asamblea y decidiendo poner las rejas en los departamentos, ya está. Cuando se reúne todo el consorcio, pueden decidir lo que quieran en el momento. Perfecto. Imagínate que si pueden decidir la demolición del edificio en ese mismo instante, estando todos, ¿cómo no van a poder decidir poner una reja en los departamentos sin necesidad de modificar ningún reglamento? ¿Unanimidad de los presentes o unanimidad de los propietarios? Estoy hablando de la unanimidad del consorcio. Del consorcio, perfecto. Porque eso también se producen problemas a la hora de interpretar cómo se conforma esta unanimidad, ¿no? Y es bastante complicado explicarle a las personas que si falta uno... Claro, que si falta uno no tenés unanimidad, y cómo se conforman las mayorías y ese tipo de situaciones. Lo que te decíamos al comenzar la entrevista era que también hay un
problema importante, a mi entender, es que al momento de negociar salarios de los encargados de edificios, de los ayudantes y de todas las personas que están incorporadas en el convenio colectivo del SUTER, es que el SUTER decide estos aumentos sin tener una contraparte que se le oponga, o sea, una patronal identificada y reconocida para sentarse en una mesa de negociación, y esto produce que prácticamente se negocie por medio de una sola parte con el Ministerio de Trabajo y nada más, dejando bastante desprotegidos a los propietarios que constantemente ven cómo se aumentan las expensas para hacerle frente a estos aumentos de salarios, que no quiere decir que no sean merecidos o necesarios, pero que a veces son excesivos. Y, por ejemplo, el edificio donde yo vivo, el 70% de lo que se recauda es para los gastos de sueldo del encargado. Aparte, el encargado tiene una enfermedad, se le paga una obra social aparte. Así que el gasto es bastante importante. ¿Cómo ves vos una posible solución a esto? Mira, yo estuve la vez pasada reunido con el ministro Tomada, justamente por este motivo. Y yo le explicaba que, por un lado, en la mesa de negociación se sienta Santa María, que es el titular del SUTER. Sí. Por otro lado, le decía, estás vos como ministro de Trabajo, y en la otra punta está la nada, porque se sientan tres tipos que son los directivos de tres entidades que agrupan a un grupúsculo de administradores de consorcio y que dicen representar al sector empleador de los encargados de edificios. Sí. Esto no es así. No representan a nadie esas tres entidades, salvo a ese grupúsculo de administradores, que a su vez no tienen mandato de los consorcistas para ir a negociar en una mesa de paritaria. Me dijo Tomada, yo se lo dije a Santa María esto, le dije, ¿Vos estás consciente de que esto en cualquier momento te explota en la cara? Sí, dijo Santa María, soy consciente. Y bueno, cuando explote, que explote. Mientras no haya una decisión de la parte empleadora, llámese los consorcistas, de hacerse representar como corresponde, que siga el baile. Y van a seguir negociando estas tres entidades que agrupan a estos tres grupúsculos de administradores en nombre de los millones y millones de consorcistas que viven en todo el país. Entonces, yo les digo siempre a los dirigentes de estas entidades que agrupan a consorcistas, hay un montón, todas chiquititas, todas de no más de 100 asociados. ¿Por qué no se juntan y hacen una con fuerza, en vez de estar por el hecho de brillar, por el hecho de participar, por el hecho de sobresalir? Yo soy el director de esta y yo soy el director de esta otra, y así hay 200 directores de sellos de goma que no representan a nadie. ¿Por qué no se juntan, eligen a uno y le dan la fuerza y la representación que tienen que tener? Porque los demás pierden el brillo. Entonces, ¿qué estamos? ¿Jugando a que el poder lo ejerzo yo o a el hecho de trabajar para hacer respetar los derechos de los consorcistas? ¿Y vos ves una salida posible? O sea, más allá de que se junten estas tres entidades, digamos, ¿habría alguna forma de organizar a mayor cantidad de copropietarios como para poder hacer un frente para sentarse en una mesa de negociación? Por supuesto que la hay, sí, claro que la hay. Yo estoy trabajando en eso inclusive. Yo en cualquier momento, yo estoy esperando el momento oportuno para dar a conocer la posibilidad de asociarse a una asociación que yo voy a crear justamente para eso, para pedir una personería gremial que tal vez no me la den porque nosotros porque no somos no vamos a ser un sindicato. Claro. Entonces, muy probablemente no tengamos personería gremial, pero sí vamos a tener una personería política dentro de lo que va a ser la negociación de las paritarias. Entonces, para eso, yo voy a crear una asociación en la cual
necesito tener 100.000, 150.000, 200.000 asociados. Y los voy a tener, porque no va a ser para brillo propio, va a ser para defender el derecho de los 2,5 millones de consorcistas de Capital Federal que hoy no lo tienen, esa defensa. Una pregunta, Eduardo, esas tres asociaciones, ¿se puede saber cuáles son? Y una es la Cámara de la Propiedad Horizontal, la otra es la IER y la otra es la UADI. Está bien, como para que la gente pueda identificar de quiénes estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente que tiene administradores que son de esas entidades, los consorcistas que tienen administradores afiliados a esas entidades, por qué no les dicen, ustedes no participen en estas entidades porque no me están representando a mí? Empiecen a darle órdenes a los administradores, porque los están representando de prepo. Si el consorcista se pone los pantalones largos y dice, yo soy el dueño de este edificio y yo no quiero que usted me represente en esa entidad, así que o se va de la entidad o se va de mi consorcio, vas a ver cómo van a dejar de firmar este tipo de paritarias. Esta es otra de las soluciones. Eduardo, una consulta, volviendo al tema de la reglamentación y demás. ¿Qué opinión tenés respecto de la obligatoriedad de los administradores, ya esto es otrora, un año para atrás, de informar el número de quit de la persona que paga las expensas para superficies superiores a X metros, para montos superiores a tantos pesos? ¿Vos pensás que esto es vulnerar el derecho a la privacidad? Esta resolución es la 3369 de la FIP. Libro número. Sí, exacto, sobre todo el final. Y el principio también, la edad de Cristo. Sí. Una de cal y una de arena. Claro. Vos vas por Cristo, yo voy por la... Claro, no vamos por las dos. Escuchame una cosa. Sí. Vamos a decirle a la audiencia que le ponemos estos chascarrillos como para mitigar lo pesado del tema, que es lo mismo que pagar las expensas por mes. Además, pero la seriedad la tenemos en lo legal, ¿sí? Además, el humor, hacer las cosas con humor, no significa que lo que estemos hablando acá no sepamos de lo que estamos hablando. Correcto. Sabemos de lo que hablamos y además lo expresamos con humor. Esto es lo importante y lo que a la audiencia le gusta. Estoy seguro de eso. Yo también, porque es la vida. Claro, lógico. Entonces, esta resolución dice que cuando hay un consorcista que tiene un departamento de 100 metros cuadrados o más y paga 2.000 pesos o más de expensas por mes, el administrador se lo tiene que informar a la FIP mensualmente. Antes era semestral. Semestral, ¿te acordás? Ahora es mensualmente. Esto en los countries cambia un poco. El lote tiene que tener 400 metros cuadrados como mínimo y pagar inclusive 2.000 pesos de expensas. Se tienen que dar las dos situaciones. Sí, sí. Los metros cuadrados y el valor de las expensas. Si se dan estas dos situaciones, el administrador tiene que informarle a la FIP esta situación. ¿Quién es el que lo paga? Esto es utilizar a los administradores como buchones. Sí. El Estado está utilizando a los administradores como buchones para poder controlar económicamente y financieramente a los consorcistas de la ciudad de Buenos Aires. Esto es el principio de la tercerización que tiene el Estado, tanto nacional como el de la ciudad de Buenos Aires. A los dos me refiero. El nacional por el tema de la buchonería del tema de AFIP. Sí. El Estado de la ciudad porque, por ejemplo, en lugar de hacer que nos vigile la policía, le está repartiendo 200 botones antipánico a los porteros de la Recoleta para que empiecen a accionarlos cuando ven alguna situación sospechosa. Esto por ahora es gratis. Sí. A partir del año que viene se empieza a pagar, ¿no? Y aparte, ¿por qué no lo hace el Estado? Si es la obligación del Estado darme protección a mí y yo lo estoy pagando con mis impuestos. No, además tengo que
primero agradecerle al portero del edificio que haga de policía, ¿no? Que me cuide, o sea que ya le estoy debiendo un favor. Sí. Y además, encima lo voy a tener que pagar. Pero aparte, ¿por qué empezar por Recoleta como si fueran los únicos lugares donde Claro. hubiera delitos? O sea, ¿no? el de Recoleta lo va a tener un año gratis y Claro. el de Lugano lo va a pagar. Exacto. Porque es el lugar donde sacó más votos Macri, Claro. Recoleta. Bueno, pero ojo que Lugano también ganó, lamentablemente. Sí, lógico. Ganó Y toda la capital. sí. No, yo por eso respeto, ¿eh? Sí. Yo respeto las decisiones del gobierno de la ciudad porque es un gobierno legítimo, Sí. elegido por la mayoría Sí. de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Respeto inclusive el último momento de ABL que hubo, Sí, porque si la nos gente de la desayunamos. ciudad de Buenos Aires votó este gobierno, me parece perfecto Sí. que ahora tenga que pagar el aumento que se le ocurrió al gobierno, porque la gente lo votó. Sí. La gente Pero A lo pesar pidió de que culpa al no gobierno, es de facto, culpa al gobierno Pero pidió nacional. disculpas hoy. Sí, porque dice que es por la inflación. Claro, por la inflación. ¿Vos me permitís disentir en algo, Sí, Eduardito, todo con lo que vos? quieras. Yo respeto lo que dice la mayoría, respeto la democracia, respeto la legitimidad que vos bien mencionabas, pero a lo que sí me opongo es a actos arbitrarios de gobierno, ¿sí? Yo creo que es un acto arbitrario de gobierno el privar del derecho de información a una señora jubilada que no tiene internet, que no tiene nietos, que no tiene contacto con el exterior, obligándola a contratar un servidor o a contratar a alguien para que le imprima las expensas y le imprima su respectivo recibo de pago. Eso es básicamente lo que diciendo. Si yo veo que hay algo que es evidentemente injusto, por más que lo haya votado la mayoría y que sea legítimo el gobierno, voy a tratar de impedirlo legalmente mediante, como se ha hecho ahora con esta resolución, ayúdame con el número 408, con la medida cautelar. Y bueno, Y yo habrá que oponerse. Estoy completamente de acuerdo con vos. Inclusive te digo, yo dije al principio de la nota Sí. que estoy en total desacuerdo con esta resolución, pero esta resolución se trata de una idea trasnochada de un funcionario de cuarta línea del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo que yo respeto son las decisiones de alta política tomadas por los primeros estamentos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el aumento en el ABL. Yo estoy en contra del aumento del ABL porque yo también lo tengo que pagar, Sí. pero si lo votó la mayoría de la ciudad de Buenos Aires es legítimo y yo me lo tendré que bancar hasta que termine el mandato del ingeniero Macri y después votar otra vez en contra a ver si logro tener la mayoría que me acompañe para tener otro tipo de política en la ciudad de Buenos Aires, que es la que yo quiero. Mientras tanto, respeto a la que está. Eduardito, para graficarte lo que pienso de lo que dijiste, Sí. voy a hacer algo que a vos te gusta, te contesto con una canción, ¿querés? Dale, A ver. mí me pasa lo mismo que a usted. Esa la canté con Palito. Que no me digas, ¿en Sí. qué club? A ver, contanos. No, en Radio Mitre. En Radio Mitre, en Radio Sí, Mitre. Edu, te llevo otra vez a preguntas Sí. que se pueden hacer en el día a día. Por ejemplo, vos tenés en un espacio común un jardín, un quincho, un lugar donde se pueden hacer festejos. Sí. Y a una mamá se le ocurre que como es mucho más económico festejar pagando el alquiler del lugar común el cumpleaños de su hijo, y decide poner un inflable. ¿Sí? Vamos a poner el caso que ojalá nunca suceda, pero que un chico saltando en el inflable se rompa la cabeza contra el cemento donde está instalado el inflable. ¿Quién se hace responsable de esa criatura y de las lesiones que pueda sufrir? ¿La mamá trasnochada que puso el inflable en una zona común o todo el consorcio? Mientras no haya una reglamentación a la cual hay que ajustarse para la utilización de los espacios comunes, el responsable va a ser el consorcio entero. Bien. Ahora, si vos dictás una reglamentación, que bien puede ser un reglamento interno Sí. para el uso de esas partes comunes, Sí. y alguien lo infringe, Sí. entonces tendrán la responsabilidad quien infringió esa norma, si Bien. está debidamente notificado de ella. Bien. Otra pregunta, interrúmpame si quieren hacer Pero alguna otra. agreguemos a esto que decía Eduardo de la reglamentación interna
para el uso de los espacios comunes. ¿Cómo tendría que ser ese dictado, esa reglamentación? Un reglamento interno. Pero ¿y cómo Martín. actúan las mayorías ahí? Digamos, tendrían que... Según El reglamento interno se redacta, Sí. con las normas que el que lo redacta quiera, ¿verdad? Se hace una asamblea, se pone a votación y si logra la mayoría en la votación de la asamblea, queda automáticamente incorporado a la norma del consorcio. Eso va a ser ley para el consorcio. Bien. Ojo, va a ser ley para los que estén siendo propietarios al momento de esa asamblea. No se le va a aplicar a los que entren posteriormente. Si no lo anotás en el reglamento de copropiedad de administración, en el registro de la propiedad inmueble, no va a ser oponible a los que compren después de esa asamblea. Ahora, si lo anotás como una modificación del reglamento de copropiedad de administración, entonces sí va a ser obligatorio para los que compren después de la asamblea que lo decidió. ¿Y eso es muy engorroso hacer esa anotación? No. ¿Lo puede hacer cualquier consorcio? Haces una escritura pública de la asamblea y el mismo escribano que hace la escritura pública de la asamblea con la redacción del reglamento interno te lo va a inscribir en el registro de la propiedad y queda ya modificado el reglamento de copropiedad de administración a partir de la anotación de esa modificación. Es un buen dato porque digamos, todos los edificios nuevos que se están construyendo en el ámbito de la capital, todos tienen el famoso Zoom. Sí, los amenities. Sí, claro. los amenities que son causales de estos problemas que vos decís. Claro. Sí, bueno, nosotros no tenemos amenities, pero sí tenemos un jardín Claro. que hace las veces de parrilla quincho, Sí. lugar donde potrean los niños. Cuanto más amenity otras hay, cosas. más cosas comunes hay, más problemas hay. Seguramente, Sí. sin duda. Y aparte hay un proyecto que los edificios que tengan amenities van a pagar diferenciado el ABL, ¿verdad? Así dicen, sí, que porque los consideran De lujo. cosas de lujo. Sí, sí, así que- Cuando en realidad hoy en día casi todos tienen un amenity porque le ponen un cantero, tres bancos de plaza y eso es jardín de invierno, ¿viste? Bueno, Claro. Por ejemplo. Si te pones a mirar, yo vivo en Lugano 1 y 2, Ajá. donde justamente no tenemos edificios de lujo, pero todos los edificios tienen un jardín donde generalmente pusieron parrillas. Sí. Y tenemos dentro del edificio un lugar cerrado que podría ser considerado, que se llama, los viejos propietarios lo llaman guardería, porque en realidad debería estar dedicado a guarderías donde se cuidaran a los niños de los trabajadores, Claro. porque el barrio era para trabajadores municipales y para las fuerzas de seguridad, y se suponía que iban a haber guarderías donde los chicos pudieran estar a cuidado de personas que estuvieran pagadas por el gobierno de la ciudad, ¿no? Eso nunca se hizo. Hoy la mayoría de los edificios tienen como un saloncito donde se hacen las asambleas, donde se hacen reuniones y Zoom. donde se alquila, que podría ser considerado un Zoom. Bien lejos está de ser un lujo, justamente, pero bueno, nosotros también entraríamos entonces en el lujo Claro, y en el ABL de lujo, sí, sí. En Galería de Tiro, en Lugano 1 y 2 también, así que Sí, es sí, un lujo eso. sí, Sí. también, sí, Exacto. somos especialistas en Bueno, eso. acá también, Bartolomé Mitre, en Libertad, Talcahuano, todo eso también. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Por más. hoy no, pero te vamos a arrancar un juramento. Y mañana una una traición. Es A ver, lindo, a es ver. lindo todo eso. ¿Nos prometés que vas a venir Sí, personalmente a la sí, radio? claro que sí. Bueno, Ningún problema. ¿hablar a calzón quitado? Ah, bueno. ¿Cómo no? Muy bien. Sí, Vamos a sí, ponerle pimienta. Los 5, hablemos así. Claro, los 5. Organicémonos, decía Sí, un sí, cordobés. Si hay alguna más Vayamos en la, bañados, por favor. si hay alguna más en la producción, bueno, seremos 6. Que eso es Claro. lo más lógico. No tenemos por el momento, pero ya vamos a crecer y vamos a tener producción. Bueno, sí. El ¿no? programa anterior Todo. tiene muchas chicas. Bueno, El programa esta, anterior. invitamos a una que se quede. Bueno, y el próximo tema, ¿qué te parecería ser discapacidad? Sí, ¿Mm? charlamos, sí, hay mucho Dale. para hablar de discapacidad. Hay mucho sí. para hablar, ¿sí? Eduardo, si la gente quiere contactarse con vos, ¿dónde puede encontrarte? ¿Alguna dirección de correo, alguna página web? Que me escriban al Twitter directamente. ¿Al Twitter? Sí, ¿Qué es? @dreduardoaguad, o sea, @dr Eduardo Aguad, Aguad es con doble B de Walter y con D final. Perfecto. Bueno, @dr Eduardo Aguad. bien.
Edu, te agradecemos un montón por tu predisposición. Obviamente queda abierta la invitación para cuando vos quieras visitarnos en la radio. Cuando ustedes me digan, allí estaré. Bueno, Dale. perfecto. Te agradecemos un montón. A ustedes. Un beso.